Si quieres crecer en inteligencia, debes preparar unos buenos cimientos para que tu cerebro pueda tender un puente hacia el intelecto. Para ello, un hecho obvio que no te debe pasar inadvertido es la diferencia entre el mundo y la mente. El mundo es toda la realidad que nos rodea. La mente es el conjunto de los pensamientos, ideas o sensaciones que alberga cada cerebro. No se puede negar que el mundo y el cerebro son cosas bien diferentes. También es innegable que el mundo no cabe en ningún cerebro, por lo que la inteligencia ha de consistir en construir una imagen mental del mundo que se parezca a él lo más posible, como un buen mapa ha de asemejarse al territorio que representa. Y el cerebro ha inventado para ello los lenguajes. Veamos cómo funcionan. El mundo y la mente son cosas distintas, pero no son independientes. Observamos que están relacionados por el hecho de que el mundo actúa sobre la percepción, y ésta transmite al cerebro su influjo, provocando cierta actividad neuronal que da forma a las ideas y pensamientos. De este modo, el cerebro forma imágenes que no son ni mucho menos el propio mundo extramental, pero que intentan parecérsele, configurando lo que podría llamarse una realidad mental asociada a esa realidad extramental. De este modo, el semáforo del diagrama que vemos aquí impresiona la percepción y ésta moviliza las neuronas, que configuran la imagen cerebral del semáforo. La realidad extramental es el semáforo verdadero y la realidad mental es esa imagen cerebral propuesta por las neuronas, y ambas están asociadas por el fenómeno perceptivo. Con ello, no habrá dificultad en advertir que la realidad extramental del semáforo es una cosa y otra totalmente distinta será la realidad mental del mismo semáforo. La extramental es una única realidad, mientras que la mental será diferente en cada cerebro que observe el semáforo, aunque todas tendrán en común el hecho de que el semáforo real es la única fuente de todas las imágenes creadas por ella en los diversos cerebros. La realidad mental es causada por la actividad neuronal de cada cerebro, de ahí que no pueda dudarse que una sola realidad extramental genera tantas realidades mentales asociadas como cerebros la observen. Tampoco parece dudoso que la realidad extramental produce realidad mental, pero no al contrario. Es decir, la realidad mental no puede generar realidad extramental. Dicho con otras palabras, el mundo crea al pensamiento, pero el pensamiento por sí solo no crea al mundo. Las neuronas se conectan entre sí y generan lo que podrían llamarse datos sensoriales, pudiendo considerarse que toda realidad mental específica sea un conjunto determinado de datos sensoriales. El dato sensorial aparece de este modo como el elemento atómico del pensamiento. Los conjuntos de datos sensoriales tienen doble origen. Por un lado, pueden resultar de la percepción directa de realidades extramentales, en cuyo caso se les denomina simples o sensoriales, o pueden aparecer por la acción neuronal autónoma, combinando otras realidades mentales sensoriales previamente existentes, y para distinguirlas se les denomina realidades mentales compuestas. Esta capacidad de las neuronas, que les permite agrupar conjuntos de datos sensoriales arbitrariamente, se llama imaginación. En efecto, observamos fácilmente que el cerebro no solo es capaz de formarse imágenes del mundo a través de la percepción, asociando realidades extramentales con otras mentales, sino que además puede crear con pasmosa facilidad imágenes sin que exista ninguna realidad extramental inductora. No cabe duda que la imaginación es muy útil, pero también resulta peligrosa, porque ya se ha apuntado que lo imaginado no tiene por qué tener asociada alguna realidad extramental. Dicho comúnmente, lo imaginado puede ser falso. Las neuronas presentan la capacidad de fijar datos sensoriales asociados. Ello permite que las realidades mentales estén presentes durante cierto tiempo y que el cerebro pueda manejarlas a su voluntad. Esta función se conoce con el nombre de memoria. Hasta aquí nos hemos centrado en la percepción de realidades extramentales que existan de por sí, o naturales, pero nada le impide al cerebro crear realidades extramentales artificiales, con la intención de asociarlas a otras naturales a fin de que las sustituyan mediante el habla o la escritura. Tales elementos se denominan signos. Por ejemplo, nada impide al cerebro asociar extramentalmente
el semáforo verdadero con la grafía en español semáforo. Distinguimos la asociación encerrando ambos objetos en un óvalo. Con este artificio, el cerebro acaba de inventar el lenguaje, que permite transmitir información de unos cerebros a otros. Hay que advertir un matiz importante. El signo impreso semáforo será el mismo para todos los cerebros que lo observen, pero las imágenes mentales de este signo diferirán en todos ellos, porque en cada caso los conjuntos de datos sensoriales que los configuren estarán soportados por estructuras neuronales diferentes. De ahí que para distinguirlos se hable de símbolo como realidad mental de otra extramental que sea un signo. Estamos observando los signos y símbolos de escritura, pero lo mismo cabría decir sobre los verbales. Cuando la mente, o mejor dicho el cerebro, opere con asociaciones de esta manera, diremos que se ha producido un concepto sensorial. Veamos otros dos ejemplos. En este diagrama se forma el concepto sensorial del color rojo, mediante dos asociaciones, una extramental que vincula al color verdadero con el signo rojo y otra asociación mental que une la imagen o realidad mental del color rojo con el símbolo de escritura rojo. Y lo mismo se puede hacer con el color verde, como se muestra en este otro esquema. Todas estas definiciones tienen en común que se hacen sobre una realidad extramental concreta y existente. Por eso se les denomina definiciones conceptuales sensoriales. En ellas, el significado de cada símbolo se refiere a la realidad mental a él asociada. El cerebro es muy avispado e imaginativo, por lo que enseguida se percata de que cuando tiene disponibles diversas definiciones conceptuales sensoriales, nada le impide agrupar los signos a su entero capricho. Pero hay que observar que el cerebro no opera con signos, sino con sus imágenes mentales, que hemos llamado símbolos. Los signos son trabajados con las manos para escribir, o con los órganos verbales, como la boca, la lengua o las cuerdas vocales, para hablar. El cerebro puede formar símbolos compuestos a partir de sus correspondientes signos, como los indicados en esta imagen. A continuación, tomando uno cualquiera de ellos, que podría ser el símbolo del signo semáforo rojo, como el cerebro es libre y creativo, puede asociarlo a una realidad mental imaginada, y con esta operación se dice que se ha formulado una definición conceptual abstracta. Por ejemplo, haciendo uso de la imaginación, el cerebro puede asociar el símbolo semáforo rojo con la imagen mental de un semáforo en el que esté encendida la luz roja, o también puede asociar el símbolo semáforo verde con la imagen de un semáforo que tenga encendida la luz verde. De este modo, los símbolos semáforo rojo y semáforo verde se dice que son datos abstractos, que estarán asociados a los signos de escritura extramentales correspondientes. Se llama significado de todo dato abstracto a la realidad mental que a él esté asociada. Aparte de este contenido mental o cerebral, se advierte en el dato abstracto una parte extramental, como se ha señalado al principio, y esta parte es el signo que resulta de combinar arbitrariamente otros signos de escritura o verbales. En el supuesto analizado, los dos datos abstractos extramentales considerados son combinación de los signos semáforo y rojo, por un lado, o también semáforo y verde, tal como se describe en estos esquemas. Todo dato abstracto es pues un ente mental o cerebral que tiene la singularidad de que se trata de un símbolo compuesto por símbolos simples o sensoriales, y que a su vez está asociado a una realidad mental compuesta. Esto nos sugiere que esta realidad mental compuesta pueda o no corresponderse con alguna realidad extramental, y así surgen los conceptos de verdadero y falso. Por ejemplo, pensemos en el semáforo rojo. El dato abstracto cuyo signo es semáforo rojo estará dentro del cerebro como una asociación entre la imagen del semáforo con la luz roja encendida y el símbolo del signo escrito semáforo rojo. En estas condiciones, si se observase a través de la percepción una realidad extramental que correspondiese a un semáforo con luz roja, como se indica en la figura, se podría decir que el dato abstracto semáforo rojo es verdadero.
En cambio, si el semáforo extramental tuviera encendida la luz verde, tal dato abstracto sería falso, como también lo sería si el semáforo extramental tuviera apagadas sus 3 luces, o incluso si no hubiera ningún semáforo extramental. Y con ello el cerebro ha conseguido establecer un criterio para discernir la verdad de la falsedad, de modo que los datos abstractos verdaderos serán aquellos con significados perceptibles, resultando falsos aquellos con significados no perceptibles. Ahora ya sabes lo que hace tu cerebro para razonar, y lo puedes aprovechar, porque conoces un resumen didáctico significativo de la teoría psicofuncional, que se detalla con extensión en el tomo correspondiente del temario de la Escuela de las Luces, por lo que te conviene profundizar en ello acudiendo al texto. Te lo recomendamos porque sabemos por experiencia que te resultará beneficioso y necesario para favorecer tu crecimiento intelectual eficaz.